Buenas tardes, vamos a ver ahora un problema de igual circuito en serie. Es una variante a comparación del problema anterior. El problema me dice que tenemos dos focos, uno con una resistencia de 70 ohms y otro con una resistencia de 80 ohms, y ambos focos se conectan en serie a una fuente de voltaje de 120 volts. Me está pidiendo cuatro cosas. Primero me está pidiendo representar el circuito eléctrico, calcular la resistencia equivalente, calcular la intensidad de corriente que circula por el circuito y, por último, determinar la caída de voltaje en cada resistencia. Vamos a empezar con el inciso A, es decir, representar ese problema como un circuito eléctrico, representarlo gráficamente. ¿Vale? Iniciamos con la fuente de voltaje. Fuente de voltaje que tiene polaridad, que es de 120 volts, 120 volts, y vamos a representar mis dos resistencias. Recuerden que debe de ir una tras de la otra. En este caso, pues empezamos con mi resistencia y seguimos aquí la otra resistencia. Aquí se me pidió, aquí está. Tengo una resistencia 1 que es de 70 ohms. Tengo una resistencia 2 que es de 80 ohms. Ahí ya terminé con mi inciso A, ya está representado gráficamente. Ahora el inciso B. El inciso B me dice que quiero la resistencia total o equivalente. Recuerden que la fórmula para calcular la resistencia total o equivalente en circuitos en serie es la suma aritmética de las resistencias. En este caso nada más cuenta con dos resistencias, sería R1 más R2. Realizamos mi sustitución, R1 vale 70 ohms, R2 vale 80 ohms. Quiere decir que mi circuito tiene una resistencia total o equivalente de 150 ohms. Ya hice el inciso B. Ya hice el inciso B. ¿Ok? Ahora me está pidiendo el inciso C. Dice, quiero que me calcules la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, que sería la corriente total, que pasa o circula por el circuito. Voy a cambiar de color. Yo lo que quiero saber es, por este circuito, cuánta cuánta intensidad de corriente hay, cuánta intensidad circula por el circuito. Regreso al color rojo. Y para eso voy a hacer uso de la fórmula de la ley de Ohm. Recuerden que al aplicar la ley de Ohm dicen que la corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia. ¿Okay? Como aquí necesito la corriente total que circula por dicho circuito, entonces necesito utilizar el voltaje total y la resistencia total. Entonces el voltaje total aquí lo tengo en mi fuente de voltaje y la resistencia total la acabo de calcular en el inciso B. Entonces sustituyo valores. Voltaje total del circuito son 120 volts. Resistencia total la acabo de calcular, 150 ohms. Realizo esa división, que es 120 entre 150, y me da un total de 0.8 amperes. Una de las características de los circuitos en serie, chicos, es que la corriente es la misma en todos los elementos. Es decir, aquí voy a tener una corriente de 0.8 amperes, aquí voy a tener una corriente de
0.8 amperes. Si tuviera otra resistencia que estuviera en serie con esas dos, la corriente sería la misma. Es la característica o una de las características de un circuito en serie, que la intensidad de corriente que circula por el circuito es la misma en todos sus elementos. Ahora el inciso D me dice, quiero que me digas la caída de voltaje en cada resistencia. Para eso es importante enumerar los elementos. En este caso tengo dos resistencias, R1 y R2. Igual, para calcular la resistencia, la caída de voltaje en cada resistencia, voy a utilizar la fórmula de ley de Ohm, que me dice que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Como tengo dos elementos, voy a tener voltaje en la resistencia 1, que va a ser la corriente por la resistencia 1. Recordemos que la corriente no varía, es la misma en todos los elementos. Y mi voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a la corriente que circula multiplicada por el valor de la resistencia 2. Sustituyo valores. La corriente es la misma en ambos elementos. Es 0.8 amperes, 0.8 amperes, que se van a multiplicar por el valor de cada resistencia. La resistencia 1 vale 70 ohms y la resistencia 2 vale 80 ohms. Realizo mis operaciones, 0.8 por 70, y tengo como resultado 56 volts, y 0.8 por 80 tengo como resultado 64 volts. Fíjese muy bien, hay una ley que me dice que las caídas de voltaje en cada elemento, la suma de las caídas de voltaje en cada resistencia, en este caso, deberá tener el mismo valor que el de la fuente de voltaje. Es decir, como aquí yo tengo dos caídas de voltaje porque tengo dos resistencias, la caída de voltaje de cada una de ellas, al sumarlas, si yo hago la suma de 56 más 64, me debe de dar el valor de la fuente de voltaje. Es decir, si yo al sumar las caídas de voltaje en cada una de las resistencias, resulta que no tengo el valor de la fuente principal de voltaje, algún cálculo hice mal. Entonces es una manera de comprobar si tengo bien o tengo mal mi problema. En este problema calculamos resistencia equivalente, calculamos intensidad de corriente y calculamos caída de voltaje en cada resistencia. Gracias, chicos.